Una sombra oscura la seguía. Era la sombra de su propio pueblo, que la había acusado de brujería y la había abandonado a su suerte para morir en medio del desierto. Era como si cada grano de arena, cada susurro del viento del desierto, llorara por su destino. Pero el destino tenía un juego astuto reservado. Este viaje que ella pensaba que la llevaba a la muerte, en realidad la estaba guiando hacia la sabiduría de una curandera, hacia su propio y verdadero poder, y hacia un comienzo completamente nuevo. Esta es la historia del renacimiento de una mujer marginada en el desierto. Elara tenía 18 años, y era el ojo de la aldea. Como toda mujer de la tribu del Sol, tenía una habilidad innata especial: interpretar los sueños y leer las señales del pasado. Pero la habilidad de Elara era mucho más aguda, mucho más profunda que la de las demás. No solo interpretaba sueños, también veía profecías asombrosamente precisas sobre el futuro. Inicialmente, estas profecías eran como una bendición para su pueblo. Sabía cuándo terminarían las sequías y dónde abundaría la caza. Sin embargo, su profecía más importante también se convirtió en su perdición. Vio que el poderoso jefe de la tribu, Kaili, moriría en una incursión de una tribu rival, y le advirtió. El jefe Kaile ignoró esta advertencia y, de hecho, perdió la vida en la incursión. Tras la muerte del jefe, los ancianos de la tribu, y especialmente el ambicioso hermano del jefe, Daros, no tardaron en culpar a Elara. «Es una bruja», gritó Daros, para ocultar su propia sed de poder. «Mató a nuestro jefe con magia oscura. Sus profecías son una maldición». El miedo y la ignorancia se extendieron rápidamente por la aldea. Las vidas que Elara había salvado fueron olvidadas. Solo se recordaban sus profecías malditas que traían malas noticias. Su habilidad, ya diferente y más poderosa que la de las otras mujeres, se convirtió ahora en su fin. Una noche, el Consejo de Ancianos la acusó de brujería y decidió desterrarla al corazón del desierto. Este era un castigo donde el calor, el hambre y los animales depredadores eran fatales. Cuando Elara fue abandonada al abrazo despiadado del desierto, no había lágrimas en sus ojos, solo la furia fría de un alma traicionada y un poder incomprendido ardiendo en su interior. «Me estáis dejando para morir», susurró al viento, «pero no podéis extinguir mi fuego. Este fuego, un día, os guiará o os quemará». Elara danzaba con la muerte a cada paso en el calor abrasador del desierto. Las fuentes de agua se habían secado, y su piel se había agrietado bajo el sol. Hacía días que se había acabado la última gota de agua que trajo de su aldea. Su cuerpo exhausto ahora se negaba a seguir adelante. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, divisó a lo lejos una extraña formación rocosa que perforaba el horizonte del desierto. Era como si un espíritu le susurrara que fuera allí. Reuniendo sus últimas fuerzas, se arrastró hacia la roca. Allí, en el hueco de unos acantilados, un pequeño oasis se erigía como un milagro. Agua fresca, hierbas curativas. Pero el oasis no estaba deshabitado. En el oasis había una mujer alta, anciana pero vigorosa. Las profundas arrugas de su rostro eran como un mapa de sabiduría y experiencia pasadas. Su nombre era Kael, y era la curandera exiliada de la tribu de la serpiente. Kael había sido considerada peligrosa por su propia tribu debido a su profundo conocimiento de la curación y del mundo natural, y al igual que Elara, había sido abandonada a los crueles brazos del desierto. Cuando encontró a Elara, se dio cuenta de que estaba al borde de la muerte. La llevó al oasis, curó sus heridas y le preparó tés de hierbas medicinales para ayudarla a recuperar lentamente sus fuerzas. Durante su recuperación, Elara encontró una sensación de paz en la presencia de Kael. Los sabios ojos de Kael no la juzgaban, al contrario, comprendieron de inmediato la diferencia que yacía en su interior. Una noche, mientras Elara aún estaba débil, Kael la miró. «¿Ves sueños, jovencita?», le preguntó. Elara asintió con asombro. Kael sonrió. «Tu habilidad no es una maldición, sino un don, pero si no la comprendes, puede consumirte». Kael veía la habilidad de Elara no como brujería, sino como una profunda conexión con el mundo natural y una sensibilidad psíquica. Le dijo que podía enseñarle a controlar su habilidad, a interpretar las visiones que veía, y lo más importante, a usarlas para su propio beneficio. Cuando Elara aceptó la oferta de Kael, no sabía que había encontrado no solo a una maestra, sino también a su alma gemela. Este oasis, en medio del desierto, no fue solo una salvación para ella,
sino una escuela y el comienzo de una nueva vida. Bajo la guía de Kael, las habilidades de Elara florecieron. Ya no solo veía profecías, sino que también era capaz de dirigirlas, sentir la energía y formar una conexión más profunda con el mundo natural. Kael le enseñó que su habilidad no era en realidad brujería, sino escuchar los susurros de la naturaleza. Aprendió a escuchar los espíritus de las plantas, a entender la energía de las piedras e incluso a comunicarse en silencio con los animales del desierto. El poder de Elara provenía de su fuerza mental. El fuego que temían sus enemigos era, de hecho, el potencial para la sanación y la comprensión que había en su interior. Sin embargo, con cada nuevo poder llegó un nuevo peligro. La antigua tribu de Elara se debilitaba gradualmente bajo el mando de Daros. Tras la muerte de Kylie, el conocimiento de la tribu sobre hierbas medicinales disminuyó, el rendimiento de la caza bajó y, sin nuevas profecías, cayeron en un estado de incertidumbre sobre el futuro. El descontento había comenzado a agitarse entre la gente debido a la incompetencia y el mal liderazgo de Daros. Además, la ambición de Daros lo había vuelto cada vez más agresivo, aumentando las tensiones con las tribus vecinas. Su mayor error fue codiciar las tierras de la antigua tribu de Kael, la tribu de la serpiente. Estas tierras eran ricas en recursos de plantas medicinales, y Daros estaba tomando medidas provocadoras para apoderarse de ellas. Una noche, Elara y Kael oyeron susurros en el viento del desierto. La habilidad de Elara le mostró la inminente destrucción de su antigua tribu a causa de Daros. Kael cerró los ojos y respiró hondo. Se acerca un gran conflicto, dijo. Las dos tribus se dirigen hacia la guerra más sangrienta de sus historias, y tú, Elara, estarás en el corazón de esta guerra. Este es tanto tu destino como tu elección. Elara había previsto la muerte de Kylie, pero no pudo evitarla. Ahora, con su poder recién adquirido, quizás podría salvar a su propia gente, a los mismos que la habían desterrado. Pero esto significaba regresar para enfrentar su propio destino. ¿Podría superar el odio y la ignorancia de Daros? ¿O la llama de la guerra la consumiría también a ella? La historia ahora se estaba convirtiendo no en una brisa, sino en una tormenta. Las provocaciones de Daros habían dado el resultado deseado. La fuente de agua más vital de la tribu de la serpiente, el río, había sido misteriosamente envenenada, y los niños y los ancianos habían comenzado a enfermar. Los curanderos de la tribu estaban indefensos. Como último recurso, el joven jefe de la tribu de la serpiente y un grupo de guerreros partieron en busca de la sabia mujer exiliada, Kael. Cuando llegaron al oasis de Kael, ella aceptó ayudarlos, pero con una condición. Este veneno es del tipo que enferma el espíritu mismo de la tierra, dijo la sabia mujer. Mi conocimiento puede ralentizarlo, pero solo hay una persona con el poder de purificarlo por completo. Sus ojos se volvieron hacia Elara, que en ese momento estudiaba hierbas. Su nombre es Elara. Ella puede ver no solo el futuro, sino el dolor de la propia tierra. Los guerreros de la tribu de la serpiente miraron a esta mujer extranjera con recelo. ¿Cómo podían confiar en alguien que había sido desterrada por su propia gente? Elara sintió su vacilación y se plantó frente al joven jefe. Cerró los ojos y un momento después susurró: «Tu padre, cuando te dio tu primera lanza, ató una pluma de águila en la punta. Nunca se lo has contado a nadie. Esa pluma es tu fuerza secreta». El rostro del joven jefe palideció. Era un secreto que solo él y su difunto padre conocían. En ese instante, quedó convencido del poder de Elara. Cuando Elara y Kael partieron hacia la tribu de la serpiente, Elara ya no era una fugitiva, sino un faro de esperanza. Cuando llegaron a la aldea, Kael fue recibida como una vieja amiga, mientras todos los ojos estaban puestos en Elara. Era a la vez una salvadora y una amenaza desconocida. Elara fue al borde del río envenenado y examinó el agua fangosa que recogió en sus palmas. Cuando cerró los ojos, una terrible visión se materializó en su mente. Vio a los hombres de Daros arrojando raíces venenosas al río en la oscuridad de la noche. Pero este era solo el primer paso del plan. El verdadero plan era atraer a los enfurecidos guerreros de la tribu de la serpiente al cañón del escorpión, el único paso conocido para la represalia. Y en ese cañón, cientos de guerreros de la tribu del sol esperaban en una emboscada mortal. Cuando Elara abrió los ojos, estaba sin aliento.
Se volvió hacia Cael y el joven jefe. «Esto no es solo un veneno», dijo con voz firme. «Es una trampa». La advertencia de Elara tuvo el efecto de una bomba en el consejo de guerra de la tribu de la serpiente. Los guerreros, que querían atacar de inmediato en un arrebato de ira, se vieron obligados a detenerse ante las palabras de esta bruja extranjera. Elara les explicó la trampa de Daros en detalle. «Él usará la furia de ustedes en su contra», dijo, «pero nosotros usaremos su propia mente en contra de él». Elara y Cael trabajaron toda la noche para preparar un audaz contraataque. Su plan no era luchar, sino evitar la guerra. Usarían una planta rara conocida por Cael, llamada la flor de luna, cuyo aroma podía inducir un sueño profundo. Usando un sendero secreto de montaña que Elara había visto en sus visiones, un camino que nadie más conocía, evitarían la emboscada en el cañón del Escorpión e infiltrarían directamente el campamento principal de la tribu del Sol. Su objetivo no era la masacre, sino humillar a Daros frente a su propio pueblo. El plan se puso en marcha en la noche más oscura de la luna. Elara, Cael y los 10 guerreros más valientes se movieron en silencio por el sendero de la montaña. La habilidad de Elara los guió como una brújula, permitiéndoles sentir la ubicación de los centinelas con antelación. Cuando llegaron al campamento de la tribu del Sol, la mayoría de los guerreros ya se habían ido a la emboscada en el cañón del Escorpión, dejando solo a Daros y un grupo de guardias en el campamento. La segunda fase del plan comenzó. Mezclaron silenciosamente el polvo para dormir preparado por Cael en los barriles de agua principales del campamento. En una hora, casi todos los guardias del campamento habían caído en un sueño profundo. Elara y los guerreros de la tribu de la serpiente se deslizaron como fantasmas entre los cuerpos dormidos y llegaron frente a la gran tienda de Daros. Daros estaba tan seguro de su victoria que esperaba, ajeno a todo, que su plan funcionara. Cuando Elara apartó la entrada de la tienda, se encontró con el rostro conmocionado y furioso de Daros. Su plan había sido desbaratado sin que se disparara una sola flecha. «Hola, Daros», dijo Elara. Su voz ya no era la de una niña asustada, sino la de una mujer que dominaba su propio destino. «Parece que mi profecía se ha cumplido de nuevo». Daros se dio cuenta de que había sido traicionado, pero no era el único atrapado en la trampa. Mientras desenvainaba su espada, se oyó un grito desde un rincón de la tienda. Uno de los leales guardias de Daros había tomado como rehén a una mujer de la antigua tribu de Elara, sosteniendo un cuchillo en su garganta. «¡Bruja!», gritó Daros. «Puede que hayas dormido a mi ejército, pero ahora verás morir a tu vieja amiga». La tensión en la tienda alcanzó su punto álgido. Daros intentó protegerse escondiéndose detrás de la rehén, pero el arma de Elara no era una espada ni una flecha. Miró directamente a los ojos de Daros y habló al rincón más oscuro de su mente. «Tu hermano, el jefe Kaili, siempre te amó», dijo, su voz como un susurro pero lo suficientemente potente como para llenar la tienda. «Pero también veía los celos dentro de ti. Sabía que tenías miedo de no poder ser nunca como él. Si te viera ahora, solo sentiría decepción. Un cobarde que esconde su debilidad detrás de una mujer inocente». Estas palabras atravesaron el alma de Daros. Su complejo secreto de inferioridad hacia su hermano era su mayor debilidad. Por un momento, su atención vaciló. Sus ojos se llenaron de ira y dolor. En ese instante, el joven jefe de la tribu de la serpiente se movió como una sombra y desarmó a Daros. Con Daros capturado, todo había terminado. Cuando los guerreros dormidos despertaron, se enteraron de la traición de su líder, envenenar a una tribu vecina, y de su cobardía. El pueblo le dio la espalda a Daros. La mujer rehén cayó a los pies de Elara, llorando y suplicando perdón. Cuando las 2 tribus se reunieron, Elara no pidió venganza. «Su castigo no será la muerte», dijo. «Su castigo será enfrentar su propio destino en el desierto, tal como él me exilió a mí». Esta sabia decisión se ganó el respeto de todos. La tribu del Sol, sin líder, le pidió a Elara que los guiara. La tribu de la serpiente la veía como su salvadora. Elara y Cael, con la aprobación de ambos pueblos, decidieron unir a las tribus. La fuerza del Sol y la sabiduría de la serpiente vivirían ahora como un solo pueblo. Ellas se convirtieron en las líderes espirituales de esta nueva tribu unificada. Años después, la tribu unida había creado un oasis de paz y prosperidad en medio del desierto. Elara y Cael
ahora mayores y más sabias por las arrugas en sus rostros, enseñaban a los niños de ambas tribus a usar sus propias habilidades de ver. Un día, una niña le preguntó a Elara si alguna vez tuvo miedo de su poder. Elara miró a Kael, que estaba sentada a su lado, y sonrió. El poder no es aterrador, dijo. Lo que es aterrador es la ignorancia de aquellos que no lo comprenden. Pero la comprensión, al igual que una flor en el desierto, puede florecer incluso en los corazones más áridos.